Antes de la ciencia, antes de este saber puro, lógico, formal, estábamos en un estadio mítico, un estadio donde se tenía la explicación del mundo y de sus fenómenos desde una parte mítica, fantástica, simbólica, sin que haya una referencia empírica. Para definir el mito, pues creo que podemos basarnos desde lo que tenemos por la educación básica, ¿no? Es una narración fantástica que nos remite o nos trata de explicar pues el origen de las cosas. Bien, este origen puede orientarse al origen de los dioses, al origen de los elementos del mundo, al origen de elementos sociales y características humanas, así como pues el sentido de finalidad, cuál es el fin de las cosas, obviamente desde una perspectiva, desde una narración fantástica. Eso es a grandes rasgos el mito. Sin embargo, lo importante o lo que estudiamos aquí en filosofía es la integración de aspectos más humanos. ¿Desde dónde surge el mito? Bueno, pues desde características como la narratividad, es decir, desde esa característica que desde la cual o por la cual nos gusta que nos cuenten historias, que nos cuenten chistes, y le vamos dando sentido de acuerdo con lo que nos es propio, ¿no? Además de esta característica de narratividad, podría resaltar también el criterio de los elementos simbólicos en el mito. Estas historias que reconocemos de la antigua Grecia son mitos en tanto que recuperan símbolos, y estos símbolos son signos de lo intangible y valorativamente humano que se reconoce a partir de sentimientos, emociones. Se recupera esto y es aquí como vamos encuadrando y estudiando estos mitos que necesitan ser también interpretados de una manera profesional. Yo lo considero desde una base una base pedagógica o más que pedagógica, académica. Es decir, ¿desde dónde viene este sentido peyorativo del mito? Bueno, desde la escuela preparatoria, que nos enseñan a que antes de la ciencia, antes de este saber puro, lógico, formal, estábamos en un estadio mítico, un estadio donde se tenía la explicación del mundo y de sus fenómenos desde una parte mítica, fantástica, simbólica, sin que haya una referencia empírica. Entonces, desde ese punto de vista, considero hasta cierto punto una validez de esta separación entre el mitos y el logos, o entre el conocimiento mítico y el conocimiento científico. Desde ahí viene este sentido peyorativo que necesitamos trascender. Es decir, no nos podemos quedar con esa separación o esa escisión de el mitos y la ciencia. Es válido en tanto que la persona o el adolescente necesita separar estas explicaciones fantásticas que muchas veces todavía se encuentra o todavía se presenta en problemáticas sociales. Lo veíamos en el caso de la pandemia, que cómo buscaban explicar el origen del virus. Bueno, fue fulanito, fue una potencia mundial la que liberó el virus, o el virus no existe, es un castigo divino. Necesitamos superar ese tipo de pensamiento, y es aquí donde tiene cierta validez esa separación. Ahora bien, no podemos quedarnos ahí, necesitamos trascender y saber que los mitos, pues, necesitamos interpretarlos para reconocernos, para reconocer lo verdaderamente humano y tratar de dar cierta coherencia también simbólica a las ciencias, a los diferentes formalismos que se pueden estar llevando a cabo, ¿no? Sí es una fuente de conocimiento, pero no es una fuente de conocimiento formalista. No se trata de fórmulas exactas para reconocer un conocimiento lógico, sistemático en el mito. Hay quienes lo pueden interpretar así, ¿no? Tal cosa significa esto. El fuego significa conocimiento, y hacer casi un diccionario de lo que significa cada elemento simbólico, cada elemento que se observa en los mitos. Esto nos lleva justamente a otro tipo de conocimiento, un conocimiento más pues del ser humano, más de la persona y su relación con el mundo. Es decir, no me está tratando de explicar la genética de manera
específica los genes de la persona, como explicando por qué el cuerpo humano, sino que me va a explicar de manera mucho más valorativa esta idea de estas ideas que son simbólicas para la persona, ¿no? Las emociones, los sentimientos, los diferentes afectos que se presentan al estar en contacto con el mundo. Es de ahí que se reconoce como también fuente de conocimiento. Y bueno, ¿por qué sería importante? Porque a través de las historias que pueden ir acompañando al estudiante desde nivel básico, a partir de las historias fantásticas nos podemos reconocer en esas historias, y es algo a veces hasta difícil. Y aquí ya podría dar un ejemplo, la cuestión del Narciso. Narciso, un mito considero bastante popular, un personaje que está enamorado de sí mismo, se ve reflejado y pues termina en una situación no tan favorable. Y podemos ver, el símbolo tiene un carácter de ambigüedad, en donde nos presenta algo, nos muestra algo, pero también nos oculta. Podemos ver en el mito de Narciso características de la sociedad, pero también nos está ocultando, o queremos reconocer también algo oculto, al menos en este símbolo, ¿no? En este narciso. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de reconocernos en un narciso? Reconocemos al narciso en todos los demás, pero ¿qué tanto está de nosotros, no? Tan solo por mencionar otro, e incluso un poco más reciente, el día de ayer salió en las noticias la nota de descubrimientos o avances para la obtención de energía a partir de la fusión nuclear, ¿no? Este desarrollo científico también nos remite a un aspecto simbólico, que es buscar el fuego, buscar las fuentes de energía, y eso es lo que se nos muestra. Con algarabía nos muestran y nos dicen, ya estamos a casi nada de encontrar una fuente de energía inagotable, una fuente de energía limpia, que es lo que actualmente estamos buscando y de manera apremiante por el problema del cambio climático, pero también tenemos que reconocer ciertos riesgos, peligros. No es que sea tecnofóbico, pero sí necesitamos como esa parte de buscar qué más nos advierten los símbolos del mito. Entonces, desde esa noticia podemos remitirnos al mito de Prometeo y cómo le fue al pobre de Prometeo, ¿no?